si tú me preguntas, ¿Irán se va a reponer? Yo creo que sí. Lo ha hecho en lo nuclear, lo ha hecho en su capacidad de misiles, lo ha hecho en su capacidad antiaérea. ¿Cuán rápido? Yo creo que eso va a depender de cuánta ayuda reciba Irán de potencias como China, de potencias como Rusia. Creo que un perdedor hasta el momento es Estados Unidos. Creo que Rusia ha salido beneficiado, pero creo que en el balance quien más ha obtenido sin hacer nada es China. En el contexto global, la estrategia define e identifica a China como el principal contendor. Pero para Estados Unidos ha sido y sigue siendo importante que no haya nuevos países que adquieran capacidades nucleares. Y en este caso, un país como Irán, con un régimen político mucho más fundamentalista que la visión chiquita del Islam, tenga un arma nuclear, es una gran amenaza y Estados Unidos no quiere que eso suceda. Y una de las consecuencias no deseadas de este conflicto es que creo que para el régimen iraní, si antes pensaba que ser una potencia nuclear era bueno para su seguridad, hoy día están convencidos que si ellos hubiesen sido una potencia nuclear, esto no lo hubiera pasado. 28 de febrero de 2026. Sin aviso, sin declaración de guerra. En una sola noche, Estados Unidos e Israel ejecutaron una de las operaciones militares más potentes del siglo. 900 misiles caen sobre Irán provenientes de ataques de aviones, buques y drones, con ciertos objetivos: destruir la capacidad balística y nuclear de Irán, decapitar a la cúpula de gobierno y lograr un cambio de régimen. Lo que siguió a los ataques de Estados Unidos e Israel transformó todo esto en un thriller. Contraataques con drones y misiles por parte de Irán, proxies activados en todo Oriente Medio, Hezbollah, uno de ellos por supuesto, y un alto al fuego que se firmó pero que es sumamente frágil. Además, lo estamos sufriendo, el cierre y bloqueo del estrecho de Hormuz, por el que transita entre el 20 y el 25% del suministro de combustible y gas natural licuado del mundo. En semanas recientes de esta guerra, Donald Trump amenazó con destruir a una civilización completa, refiriéndose por supuesto a Irán, y por su parte, autoridades iraníes advirtieron que si continúan los ataques de Israel y Estados Unidos, Irán producirá uranio altamente enriquecido necesario para conseguir el arma nuclear. Hoy el conflicto está frágilmente en pausa. Negociaciones indirectas entre los combatientes mediadas por Pakistán y discretamente por China. El estrecho de Hormuz continúa restringido y los puertos de Irán bloqueados. Irán habría perdido una buena parte de sus lanzadores de misiles y de su marina, y Estados Unidos habría consumido entre un 30 y un 50% de su capacidad total de misiles Tomahawk. El mundo entero espera una tregua definitiva, pero Estados Unidos e Irán todavía no lo han dicho todo, e Israel tampoco. Queremos relatar esta guerra desde dentro con un análisis sin filtros de lo que está ocurriendo en ella y de los escenarios que se aproximan. Para todo eso estamos con alguien que sabe de guerra y que nos hablará, como nadie lo hace aquí, de lo que está pasando en Irán. Marcelo Masalleras es ex oficial del Ejército, ha sido docente en la Academia de Guerra del Ejército, en la Fuerza Aérea y en la Academia Militar de West Point en Estados Unidos. Hoy jefe de investigación en seguridad y defensa de Athena Lab, y aquí con nosotros en FNM para hablar de la guerra. Marcelo Masalleras, muy bienvenido a FNM, gracias por estar acá con nosotros. Gracias por invitarme. Hablemos de la guerra. 900 ataques de misiles en menos de 12 horas. La operación militar quizás más potente de la última década en Oriente Medio. 2 meses y medio después, el estrecho de Hormuz continúa restringido, los puertos de Irán bloqueados. Se dice que Estados Unidos ha gastado entre un 30 y un 50% de su capacidad de misiles Tomahawk. Trump ya advirtió que podría reiniciar los ataques. Irán habla de que considerará enriquecer uranio al más del 90% para conseguir el arma nuclear. En fin, una pregunta simple, Marcelo. ¿Valió todo esto la pena? Mira, súper buena la pregunta. Creo que es la pregunta central. Y creo que lo primero que hay que pensar es ver esto en perspectiva. Este conflicto no se inició el 28 de febrero. Esto data de muchos años. Esto hay un conflicto permanente en Medio Oriente. Si queremos situar, la creación del Estado de Israel fue el primer granito, ¿no es cierto? Y se inicia una etapa de guerras entre Israel y países árabes. El 48, el 56, la guerra de los 6 días, la guerra de Yom Kippur, y así sucesivamente distintas etapas de este conflicto. El año 2023
en octubre, al inicio de octubre del 2023, hay un ataque masivo terrorista del grupo Hamas desde Gaza hacia el Estado de Israel, que tuvo un impacto muy profundo en la sociedad judía. Conversando con personas en Israel hace poco más de un año y medio atrás, cuando visitamos la zona de conflicto, nos decían que el Estado de Israel se crea, dentro de otras razones, pero se crea para proteger al pueblo judío, al pueblo de Israel. De manera que no sufriera lo que pasó durante el Holocausto. O sea, que hubiese un lugar en el mundo, de acuerdo a su percepción, un lugar en el mundo que protegiera a los judíos, protegiera a los israelitas, y eso falló el 7 de octubre. Durante algunas horas, ellos fueron víctimas de un ataque masivo, muy eficiente, muy bien planificado, muy bien ejecutado, con un número considerable de muertos, ¿no es cierto?, secuestros, destrucción material. Y eso cambia un poco la dinámica de cómo Israel ve el conflicto. Y eso desencadenó una respuesta de parte de Israel muy fuerte y que fue focalizando paso a paso sus objetivos. Porque en el fondo, el gran enemigo de Israel, más allá de las milicias que hay en Irak, o las milicias en Siria, o la presencia de Hezbollah en el Líbano, o lo de Hamas, o de la Yihad Islámica en Gaza, o en Cisjordania, o los Houthis, el gran enemigo de Israel es Irán. Es Irán, a través de lo que él ha denominado el eje de la resistencia, quien busca, pretende destruir a Israel como gran aliado de Estados Unidos en la región. Entonces, el 7 de octubre parte una nueva etapa en este conflicto, una etapa en que se inicia la respuesta contundente de Israel, inmediata, concentrada en Gaza, después de haber obtenido la mayor parte de los objetivos, o sea, haber neutralizado a Hamas, haber destruido las bases de Hamas en su gran mayoría, haber neutralizado el liderazgo de Hamas, especialmente los que estuvieron detrás de los atentados. Se concentra en Hezbollah, en el sur del Líbano. Y alrededor de septiembre del 2024 vienen una serie de operaciones de inteligencia, bombardeos aéreos, etcétera, y que se elimina la cúpula de Hezbollah. Y eso fue un golpe muy fuerte para Irán. Y en octubre de ese año viene por primera vez una respuesta militar de Irán hacia Israel, ¿cierto? Y fuimos testigos del bombardeo a través de misiles desde Irán a Israel, con un efecto bastante limitado en lo material. Digamos que fueron interceptados la mayor parte de los misiles, y la única baja fue una niña, una menor, que ni siquiera era israelita, era beduina. Pero sí hay un cambio en esto, en esta dinámica, en este diálogo estratégico, donde Irán muestra, en primer lugar, que está dispuesto a defender a sus aliados, Hezbollah u otros, y que está dispuesto a atacar a Israel. Y viene la primera respuesta de Israel semanas después, ¿no es cierto? Y Israel ataca una operación aérea masiva donde fundamentalmente destruye la capacidad de defensa aérea, gran parte de la capacidad de defensa aérea, y objetivos militares, lugares de lanzamiento de misiles. Pasan los meses y viene la operación de junio del año pasado, donde el centro de atención fue el resto de la defensa aérea y la capacidad nuclear iraní. Y en esta operación participa además Estados Unidos. Y participa Estados Unidos porque Estados Unidos es el único país que tiene las armas con la capacidad de penetración suficiente para dañar, por lo menos lo que se estimaba, para dañar las instalaciones de enriquecimiento de uranio o de almacenamiento de uranio que tenía Irán. Y además es el único que tiene los aviones, el poder aéreo suficiente para cargar estas armas. Obviamente Rusia también tiene capacidad, pero esta combinación dual del medio para poder destruir y el avión para poder lanzarlo lo tenía Estados Unidos. ¿Tú crees que Estados Unidos e Israel
¿qué creen ellos que iba a pasar? O sea, yo sé que tú no te puedes poner en la cabeza de los liderazgos de Israel, Estados Unidos, pero ¿crees que ellos anticipaban un término un poco más temprano de esta guerra, o que no se iba a extender por 2 meses y medio, que no íbamos a estar en la situación en la que estamos hoy? ¿Cómo lo ves tú eso? Yo creo que cuando los países van a desarrollar campañas militares, los estrategas que están a cargo de las estrategias, y aquí un punto que me gustaría adelantar, eso que se dice que Estados Unidos no tenía estrategia, es muy difícil que un país como Estados Unidos, con la estructura, la burocracia, los instrumentos que tiene, los organismos que tiene, el Consejo de Seguridad Nacional, la Junta de Comandante en Jefe, etcétera, 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 no tenga una estrategia. Ahora, Ahora, hay otros que cuestionan que esa estrategia no haya sido adecuada para los objetivos que se había planteado. podemos discutir eso. Claro. Podemos discutir que la estrategia haya sido inadecuada, que los objetivos hayan sido ambiciosos, que los riesgos que se tomaron fueron muy altos. Y yo creo que por ahí puede ir. O sea, no tengo mucha duda de que al presidente Donald Trump le tienen que haber presentado una serie de alternativas de uso de la fuerza, de acuerdo a los objetivos que se habían planificado, ¿no es cierto? Que era fundamentalmente para esta etapa del conflicto la destrucción de la capacidad nuclear, la destrucción de misiles balísticos, neutralizar la armada de Irán. Y el cambio de régimen. Es que ahí yo tengo cosas dudas. discutibles. Yo creo que el cambio de régimen para Estados Unidos era algo deseable, pero no era parte de los objetivos de la guerra. No. Distinto para Israel. ¿Es normal no tener claro los objetivos, que la discusión pública no se sepan realmente cuáles fueron? Tú me dices, oye, tengo la duda si que el cambio de régimen era un objetivo. Yo creo que sí, yo creo que es lógico de que no se sepa el detalle, porque ¿quién en su sano juicio va a expresar o va a demostrar o va a explicar cuál es su estrategia para hacer una determinada cosa? En los negocios, las compañías no publicitan su estrategia. Obviamente dan algunas señales, ¿no es cierto?, para mantener tranquilo a sus socios, a sus accionistas. Pero nadie, en su sano juicio, le entrega herramientas al adversario, porque si tú sabes cuál es mi estrategia, obviamente vas a estar en mejores condiciones de enfrentar mi estrategia. Claro. Pero de lo que pudimos escuchar al presidente de Estados Unidos, al secretario de Estado y a otras autoridades de Estados Unidos, es que los objetivos principales eran 3. Era neutralizar la capacidad nuclear o eliminarla, la capacidad balística de misiles, y destruir la capacidad militar en general, fundamentalmente la armada. Y Donald Trump, al menos en las primeras 2 semanas, planteaba en que se iban a generar ciertas condiciones para que el pueblo iraní tomara la rienda en el asunto, ¿no es cierto?, y buscara su independencia. Ahora, para Israel creo que el objetivo es distinto. Para Israel la importancia del cambio de régimen es mucho más relevante que para Estados Unidos, y sí, para Israel puede haber sido desde un inicio uno de los objetivos. ¿Esa diferencia de objetivos puede ser problemática en la relación de Estados Unidos con Israel respecto a lo que quieren para la guerra, para la paz, o no? Podría ser, porque de acuerdo a la unión, a la comunidad de objetivos, es como uno estructura la estrategia, claro, y los medios que se emplean para la estrategia. Porque si el objetivo es el cambio de régimen, ese tipo de objetivos requiere una campaña militar distinta. Claro, ¿se puede a punta de drones y misiles a distancia? Lo que ha demostrado la experiencia es que no. Hasta ahora, ese tipo de cambio, ese tipo de objetivo, un cambio de régimen, requiere necesariamente control del territorio. Y para el control del territorio se necesita indefectiblemente una campaña terrestre. Y eso es muy probable que es algo que Donald Trump y Estados Unidos no estén en posición de entregar por la presión interna, me imagino. Totalmente. Donald Trump, parte de su campaña fue no involucrar a Estados Unidos en guerras largas, ¿no es cierto?, en sacrificar vidas de soldados norteamericanos, etcétera. Por lo tanto, no creo que haya estado dentro de la imaginación o del ideario del presidente de Estados Unidos, ni del secretario de Estado, ni del secretario de Guerra o del staff de la Casa Blanca, el desplegar fuerzas, ¿no es cierto?, de manera masiva para conquistar el territorio y forzar el cambio de régimen. Yo creo que no. Yo creo que el diseño de la campaña, el diseño militar de la campaña, nos indica que los objetivos están más asociados a estas 3 cosas, porque son objetivos más bien limitados y tampoco permanentes. ¿Crees que se cumplieron? Mira, es muy difícil evaluarlo, porque es muy poca la información que hay disponible. Recordemos que en junio del año pasado
se habló de que se había destruido, aniquilado totalmente la capacidad nuclear iraní. Claro. Entonces uno dice, bueno, si fue así... ¿Qué necesidad hay hoy de...? Por supuesto, ¿no es cierto? No obstante, no tengo duda de que la campaña aérea ha tenido efectos relevantes, ya sea para la capacidad nuclear iraní, para la capacidad de fabricación y despliegue de misiles balísticos. ¿Qué duda hay de que la capacidad de la Armada, de la Marina de Guerra iraní está destruida? Entonces sí, hay objetivos que se han logrado. Ahora, ¿por cuánto tiempo va a tener efecto? Yo creo que eso es lo que podríamos discutir. ¿Puede haber una recuperación más o menos rápida de Irán, de esas capacidades? Lo que pasa es que si uno observa en el tiempo lo que ha sucedido, no es la primera vez que se ataca a Irán, no es la primera vez que se cierra el estrecho, no es la primera vez que se ha destruido su capacidad nuclear. Cuando uno ya ha desarrollado, cuando se tiene el conocimiento de algo, claro, es mucho más fácil avanzar. Claro. Y además que estamos en presencia de una competencia, una confrontación, si lo podemos decir en algunos ámbitos, de grandes potencias a nivel mundial. Y esas grandes potencias son Estados Unidos y China. Y para China es de interés que Estados Unidos se debilite porque le da oportunidades, ¿no es cierto? Entonces la velocidad en que Irán se vaya a reponer, si tú me preguntas, ¿Irán se va a reponer? Yo creo que sí, lo ha hecho. Lo ha hecho en lo nuclear, lo ha hecho en su capacidad de misiles, lo ha hecho en su capacidad antiaérea. Por lo tanto, lo más probable, que si uno recoge lo que ha pasado en los últimos años, es que se vaya a recuperar. ¿Cuán rápido? Yo creo que eso va a depender de cuánta ayuda reciba Irán de potencias como China, de potencias como Rusia, que tienen interés en que Irán no pierda el rol que tiene en la región. ¿Tú eres de los que piensa que China puede haber interpretado esto, lo del 28-27 de febrero, los ataques, el inicio de Israel y Estados Unidos, como un ataque indirecto hacia ellos, hacia China, hacia Rusia? ¿Lo pueden haber visto así? No, creo que es una conclusión que yo no logro percibir de esa manera. Porque también los intereses chinos, obviamente, desde una perspectiva geopolítica, ¿cierto? La ubicación geográfica, cómo se puede desplegar el poder, la significación que tiene China en la región, uno puede sacar varias conclusiones. Pero así como intereses vitales, importantes de China en Irán, no lo veo de esa manera. Yo creo que la interpretación china es distinta. La interpretación china es... deja que Estados Unidos cometa los errores que está cometiendo. Entonces, si uno hace un balance de lo que ha significado la guerra para China, no creo que en Pekín, en Shanghái estén contentos por la guerra, en ningún caso. Pero sí creo que el balance para China es positivo, claro, por lo menos desde su perspectiva. El desgaste del adversario. Perfecto, ¿no es cierto? O sea, aquí hay, por un lado, un desgaste estratégico de Estados Unidos. Hay un desgaste reputacional de Estados Unidos, porque no hay que olvidar que Estados Unidos es quien debe proveer de la defensa a los países del Golfo, que no son Irán, ¿no es cierto? Y ha fallado. No hay que olvidar que Estados Unidos debió desplegar medios de defensa antiaérea que tenía en Corea, ¿no es cierto? En la zona del Indo-Pacífico, los debió trasladar hacia Medio Oriente. Inventarios, tú mencionabas los Tomahawk, los debió trasladar inventarios desde el Indo-Pacífico hacia la zona de Medio Oriente. O sea, hoy día hay una situación de balance estratégico general entre Estados Unidos y China que ha mejorado la posición de China respecto a Estados Unidos, porque los inventarios de Estados Unidos en algunos misiles interceptores o munición de precisión de largo alcance se han consumido, y hay en algunos casos en que, dada la velocidad de producción hoy día, se van a demorar 5 años en reponerse. 5 años. Claro. Y ese concierto, ese teatro de operación en el Indo-Pacífico, lo que se dice es que está tomando cada vez más relevancia, y no sé si 5 años son es el tiempo que ellos necesitan. O sea, yo creo que es menos. Obviamente, Estados Unidos, me imagino que va
a tomar medidas desde la perspectiva industrial para acelerar procesos. Creo que ya han habido cambios en contratos para acelerar la fabricación de interceptores y algunas municiones de precisión. No tengo duda de eso. Pero a la tasa normal de fabricación se van a demorar más de 5 años en algunos casos. Marcelo, ¿tuviste algo sorprendente en estos ataques de Estados Unidos e Israel a Irán en términos de capacidades militares desplegadas? ¿Te pareció ver cosas novedosas que te llamaron la atención? Que tú tienes vasta experiencia en esto, que tú dices, oye, ¿qué es esto? Mira, no y sí. No, porque no es una novedad la eficiencia que han logrado las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y las Fuerzas Armadas de Israel en cuanto al desempeño táctico y operacional. O sea, la capacidad de desplegar operaciones aéreas de alta intensidad, a gran escala, a largas distancias, la tiene solamente Estados Unidos. No la tiene China, no la tiene ninguna otra nación. Nadie más. China no. No, ni cerca. Tiene medios, pero organizar, desplegar y mantener capacidades aéreas a ese nivel requiere de mucha experiencia. Y esa experiencia la tiene Estados Unidos. Yeah. Y tiene, obviamente, el staff y tiene todo el aparataje logístico que esto significa. Y esta experiencia la tiene Estados Unidos, pero también la tiene Israel en combinación con Estados Unidos. Y la precisión de los ataques, yo creo que no es novedoso. Yeah. Hay dos cosas yo creo que son, una impresionante y la otra que sí es novedoso. Lo impresionante es la calidad y la cantidad de información y de inteligencia que los servicios israelitas tienen. O sea, el nivel de penetración de los agentes de Israel, ya sea israelitas u otros, en Irán es impresionante. ¿Por qué lo dices? Lo digo porque el conocer que la cúpula política y militar de Irán iba a estar reunida en un lugar al mismo tiempo, saber el lugar, el momento, y desencadenar un ataque que termina aniquilando, destruyendo y matando a una cantidad importante de la cúpula militar, inclusive el líder supremo, es digamos, un gran éxito de inteligencia. En un país securitizado como es Irán, claro, que venía después de periodos de protestas históricos en enero. O sea, está securitizado totalmente. Claro, no en las condiciones de seguridad de Venezuela, por ejemplo. No. Entonces, aún así tenían ese nivel de información. Y no es lo único, pero es impresionante. Ahora, ¿qué es lo novedoso? Lo novedoso es que Irán también aprende. Entonces, si uno va a lo que sucedió en junio pasado, o lo que sucedió en octubre del 2024, es que Irán recibió un ataque, procesó la información, tomó las decisiones y devolvió un golpe, ¿no es cierto? Pero para eso se demoró un par de semanas. Lo que aquí sucedió es que Irán, por un lado, aprendió de que su liderazgo está amenazado. Por lo tanto, si no lo había hecho, lo hizo ahora y tenía meridianamente claro cuál era la sucesión de mando en las distintas instituciones. Tenía además claro cuál iba a ser la respuesta. O sea, distribuyó la toma de decisiones para la respuesta. Porque en este caso la respuesta fue inmediata. Fue rapidísima. Ni siquiera se demoraron 24 horas, fue menos de 24 horas. Y atacaron objetivos específicos en el Golfo. O sea, Israel, obvio, pero atacaron bases norteamericanas en el Golfo. Y esa respuesta fue inmediata. Lo que lleva a pensar es que, a pesar del desquebezamiento del régimen, ya sea en lo político o en lo militar, acá se distribuyó la toma de decisiones. O sea, si pasa A, hay que hacer B. Y eso fue lo que sucedió. Y esto fue novedoso. O sea, Irán se ha adaptado al tipo de guerra que Estados Unidos e Israel le están planteando. Y hoy día llevamos más de 2 meses en un conflicto y creo que esa adaptabilidad es consecuencia de lo que sucedió antes y da cuenta del alargamiento del conflicto. ¿Hubo algún momento específico en esta primera oleada de ataques, contraataques, etcétera, en que tú te diste cuenta o llegaste a pensar que esta guerra iba a ser más larga de lo que se podría haber esperado, por ejemplo? No, yo creo que si hay una conclusión que se ha consolidado en el paso del tiempo es que el desenlace, a pesar de que uno puede decir aquí la guerra va a terminar en algún momento, perfecto,
que el estrecho se va a abrir en algún momento. No sabemos en qué condiciones, pero si hay algo que se ha ido complicando y se ha tornado más impredecible, es cuánto tiempo va a durar. Inicialmente, todos tendríamos a pensar, o la mayoría tendríamos a pensar, que esto iba a ser cosa más o menos de corto plazo. Claro. Hace un mes atrás, cuando se resuelve este cese al fuego, ¿no es cierto?, y empiezan las negociaciones, bueno, era predecible en ese momento, que uno decía, bueno, 1 o 2 semanas y esto. Pero desde ese momento, hoy día ha pasado más de 30 días, y creo que hoy día es menos posible determinar si va a haber un fin de este conflicto o de esta etapa del conflicto en lo inmediato. Es muy complicado. Y es muy complicado porque si uno ve las posiciones, la guerra, Francisco, es un acto político. No es un acto militar, es un acto político. La llevan adelante los militares. Los militares son aquella parte de la sociedad que se entrena, se equipa, se adoctrina para llevar adelante la guerra. Claro, la continuación de la política por otros medios. No es cierto, como dice Clausewitz. Claro. Sin embargo, es un acto político. Es un acto político. Por lo tanto, se persiguen objetivos políticos. La guerra es instrumental a la política. Y mientras los objetivos políticos no se logren, no tendríamos por qué ver un término de la guerra. Y lo que hoy día vemos es que las posiciones, los objetivos que se quieren lograr están muy alejados. Si Estados Unidos pretende que Irán termine con su programa nuclear y por otro lado Irán considera que el programa nuclear es indispensable para su supervivencia, bueno... Son posiciones incompatibles. Por eso que hay analistas que dicen, aquí no estamos en negociaciones, aquí estamos en conversaciones. Porque para negociar tienen que haber ciertos puntos comunes de interés. Aquí pareciera que no hay. Aquí hay solamente conversaciones para llegar a algún punto en que se logren algunos mínimos comunes sobre poder construir una negociación. Por lo tanto, difícil ver que esto vaya a terminar relativamente pronto. A propósito de lo que decía sobre esto de que Irán ha aprendido después de ataques anteriores, ha tomado información, ya ha actuado de una forma distinta como lo hizo anteriormente, respondió más rápido, etcétera. ¿En qué estado está Irán hoy realmente? No el Irán de los comunicados oficiales, ni de las declaraciones que se dicen para levantar la moral, ni ninguna de esas cosas. El Irán de verdad de hoy, sus capacidades militares, su orden interno, su liderazgo, la ciudadanía, etcétera. ¿Cómo? Mira, muy difícil de determinar por la cantidad y calidad de información que se puede obtener desde Irán. Dicho sea de paso, terminando la respuesta anterior, así como es muy difícil decir cuándo va a terminar, no sabemos si va a durar mucho o puede terminar hoy día a la tarde. O sea, no sabemos eso. Pero cómo está Irán, no sabemos. No sabemos. Ahora, ¿qué es lo que sí se sabe? Sí se sabe que hay un régimen que sobrevivió, ¿cierto? Hay una cadena de reemplazos que funcionó. Hay una Guardia Revolucionaria Islámica que está más empoderada que antes. La Guardia Revolucionaria Islámica es la llamada a defender la revolución islámica. Es un régimen que hoy día está bajo asedio, por lo tanto está en modo conflicto, en modo seguridad. Por lo tanto es un régimen que hoy día está luchando por su supervivencia. Y cualquier régimen autocrático, su principal objetivo siempre va a ser la supervivencia del régimen. Las otras consideraciones son secundarias. Lamentablemente para la población iraní, esas otras consecuencias que pueden ser secundarias es el bienestar de la población. Entonces, ¿qué es lo que sabemos hoy día? Sabemos que se ha securitizado aún más el régimen por el ataque, por las protestas de inicio de año. Sabemos que la Guardia Revolucionaria Islámica tiene un rol aún más importante, dada esta amenaza directa a la supervivencia de la revolución. Sabemos que la moneda iraní se ha desvalorizado de manera impresionante. Leía un reporte de que hoy día creo que real es la moneda iraní. El tipo de cambio está en el orden del 1.800.000 por dólar. O sea, esa es la depreciación que ha tenido.
Se estima que la inflación está del orden del 70%, y si a eso le agregamos que el bloqueo de los puertos va a incrementar la ausencia de material, y eso va a encarecer aún más la vida. Sabemos que a efecto de la guerra, del conflicto, ha aumentado en el orden de 1 millón de desocupados en Israel, en Irán, por la destrucción, ¿no es cierto? Por la movilización. Entonces, tenemos un país muy complicado, económicamente muy, muy, muy complicado. Pero lo que nos debemos preguntar es, ¿cuánto de esto le importa al régimen de Irán? Porque lo que se complica más va a ser la población iraní, ¿no es cierto? En el acceso a bienes básicos, ¿no es cierto? En el costo de vida, en el poder adquisitivo. Pero ¿cuánto de eso le importa realmente a la Guardia Revolucionaria Islámica y al régimen, a quienes están hoy día en la cúpula? Que son personas que hace 3 meses atrás, antes del ataque, ya estaban en la cúpula. O sea, son personas que han sido verificadas, ¿no es cierto? Que su lealtad no está en cuestión. O sea, gente muy motivada, la Guardia Revolucionaria Islámica más empoderada todavía. ¿Cuánto de eso le importa, del sufrimiento que está teniendo hoy día la población? ¿Cuánto de eso le importa al régimen? O sea, vimos de hecho movilizaciones previas al 28 de febrero y fueron fuertemente reprimidas. Así es. ¿No sobreestimó Estados Unidos las condiciones internas que habrían posibilitado este cambio de régimen a manos de la ciudadanía? O sea, no dijo, oye, como que acá estas movilizaciones nos pueden dar un espacio para generar este ataque y que luego la gente remueva el régimen y se dé su propio liderazgo. ¿No sobreestimó esa situación? Yo creo que fue un elemento que se tuvo en consideración. No dudo que haya sido algo que se evaluó, que se tuvo en cuenta, que fue parte del análisis. Pero nuevamente, si revisamos los discursos de las autoridades de Estados Unidos, el cambio de régimen era deseable. Pero no pareciera ser que desde el inicio de la guerra, por lo menos lo que yo interpreto, no tengo el plan, pero lo que sí interpreto es que no era el objetivo fundamental para Estados Unidos. Ya. Marcelo, tú hablaste de la calidad de la información que tenemos en contextos de guerra. Tú lo sabes mucho, porque yo, por supuesto, que la información es a veces un instrumento de guerra. Se utiliza por uno, como decíamos, no sé, para subir la moral a su ejército y mostrar que las cosas realmente no están como están. Por otros, para manifestar la efectividad de su ataque, que todo anda bien, en fin. Uno lee datos, cifras, declaraciones, salen puntos de la negociación, por ejemplo, que se dicen que son así y así, Irán dice esto, Estados Unidos lo otro, pero en verdad, no sé, yo a ratos no sé realmente en qué creer. ¿Cómo se lidia en estos contextos, en contextos de guerra, con este elemento del conflicto que es la información? ¿Cómo lo haces tú, por ejemplo? Bueno, es una constante. Es una constante. Obviamente ninguno de los países quiere transparentar ni sus operaciones, ni el resultado de sus operaciones que le afectan negativamente. Obviamente va a exacerbar los resultados positivos y todo. Bueno, ¿cómo se enfrenta a eso? Buscando fuentes de información de calidad y también buscando fuentes de información lo más amplia posible. O sea, no quedarse con lo que un sector o una parte dice, no nutrirse exclusivamente con fuentes de información de un tipo, sino que ampliar el espectro de las fuentes de información, ya sea fuentes de prensa, medios especializados, centros de estudio que hay alrededor del mundo. O sea, uno tiene que, obviamente, leer lo que se está publicando en China, claro, lo que dicen en Medio Oriente, en Emiratos, si es posible traer información de Irán, de Rusia, de Estados Unidos, por cierto, porque no hay que olvidar de que, si bien es cierto, los medios de prensa de Estados Unidos son de Estados Unidos, pero digamos que la prensa estadounidense es muy favorable al presidente de Estados Unidos. Por lo tanto, la interpretación que uno ve del New York Times, del Wall Street Journal, no necesariamente son favorables a Donald Trump siempre. Por lo tanto, creo que la forma de hacerlo es abarcar un espectro amplio de visiones e interpretarla de acuerdo a lo que uno cree. Imposible no tener sesgos, porque somos personas, pero reducir los sesgos a través de ampliar la gama de fuentes de información. Y lo segundo es la perspectiva. No sacar conclusiones inmediatas y apresuradas, porque estas cosas toman tiempo y lo que normalmente parece evidente no termina siéndolo, sino que la perspectiva da un muy importante
valor, ¿no es cierto? La historia también es una fuente de conocimiento que ayuda a interpretar y a entender algunos fenómenos. Claro. Vamos a lo que un poco mantiene complicado al mundo completo y por supuesto a nuestro país. Hablemos un poco del estrecho de Hormuz. Algunos hablan de un cierto poder o elemento de poder asimétrico de Irán a propósito del estrecho. Cuéntanos un poco sobre esto, este elemento de poder asimétrico. Bueno, el concepto de asimetría es un concepto que ha tomado cierta relevancia en el mundo militar. Yo soy de los pocos escépticos de la novedad, porque la guerra se trata justamente de establecer asimetría. La asimetría tiene distintas expresiones, puede ser numérica, puede ser en calidad, ¿no es cierto? Distintas expresiones. La guerra se trata justamente de quien quiere ganar debe generar asimetría. Ahora, lo que hoy día se interpreta más bien por asimetría es en la forma en que se emplean los medios militares. O sea, tenemos por un lado al país más poderoso del mundo en términos militares, claro, ¿no es cierto? Tiene la armada más poderosa, tiene la fuerza aérea más poderosa, tiene las armas más sofisticadas, no hay duda de eso. Y por otro lado tenemos un Estado muy debilitado como es Irán, ¿no es cierto? Pero que durante muchos años desarrolló una industria militar interesante. No hay que olvidar de que es Irán quien provee a Rusia del diseño de los drones, claro, que más se usan, el Shahed 136, y que Rusia obviamente ha perfeccionado. Bueno, esa experiencia rusa, no tengo duda de que se ha traspasado a Irán, que también ha perfeccionado sus diseños. Entonces, obviamente tenemos una relación en que hay un débil, proporcionalmente débil, que no puede plantearse frente a este poderoso en los mismos términos que quiere el poderoso, porque va a perder. Por lo tanto, busca aquella forma, aquella aproximación donde puede sacar provecho, y para eso, obviamente, identifica los puntos de debilidad, identifica aquellos factores donde puede explotar sus fortalezas y minimizar sus debilidades. Y ahí es donde encontramos esta suerte de asimetría. Si Israel, o sea, si es que Irán hubiese planteado una guerra de enfrentarse de fuerza aérea contra fuerza aérea, no dura nada la fuerza aérea. Por lo tanto, lo que hace Irán es, entendiendo el fenómeno y habiéndolo entendido no el 28 de febrero, sino que hace rato, donde sus capacidades de defensa aérea son muy limitadas frente a la tecnología de Estados Unidos e Israel, lo que ha hecho es plantear una estrategia que le otorgue posibilidades de éxito. Y aquí viene un dato interesante. ¿Cuál es el éxito para Irán? El éxito para Irán pareciera que es sobrevivir. O sea, si el régimen, terminada esta etapa del conflicto, si el régimen iraní sobrevive, para los iraníes va a ser un éxito. ¿Y eso es un éxito frente a Israel en la zona? Porque tú decías los objetivos de Estados Unidos son otros, no tenían que ver con el cambio de régimen, pero el objetivo de Israel sí es el cambio de régimen, o es más importante. Sí, pero ¿Puede estar alineado con eso? Puede estar alineado con eso, pero como Estados Unidos también ha conversado del cambio de régimen, y a medida que ha pasado el tiempo, pareciera que el cambio de régimen se ha tornado más importante para Estados Unidos, no sé si al nivel de ser un objetivo de guerra, pero sí importante. Para el régimen, y hay que interpretar los objetivos de acuerdo no a lo que nosotros pensamos, sino que a lo que los propios iraníes, o el régimen iraní piensa. Y el régimen iraní hoy día está asediado. No creo que ellos crean que Estados Unidos no pretenda el cambio de régimen, ellos van a estar convencidos de eso. Por lo tanto, el sobrevivir va a ser el gran éxito del régimen iraní. Y por lo tanto, toda esta estrategia, más allá de hundir X cantidad de buques norteamericanos, que va a ser muy difícil porque están muy lejos, es plantear una estrategia que debilite a Estados Unidos, que los ponga en una posición de poder, y ese ha sido el cierre del estrecho de Hormuz. Ha sido muy efectivo, ¿no? Ha sido tremendamente efectivo. Ha sido tremendamente efectivo porque hoy día el riesgo de que un buque que no está autorizado por Irán circule por el estrecho es altísimo, tan alto que las primas de seguro se dispararon, ya no hay. O sea, de hecho, el bloqueo inicia más o menos por eso, ¿no? Porque las compañías de seguro dicen, oye, se acabó, yo no voy a cubrir esto. Claro, no estoy dispuesta.
y ha sido muy efectivo, y a pesar del nivel de destrucción de las capacidades militares iraní mantiene todavía un stock de misiles, un stock de drones, sumado a lo que está produciendo bajo tierra, en que le permiten amenazar permanentemente. Tú no necesitas miles de misiles. Con un pequeño puñado que tú demuestres que tienes permanentemente, vas a amenazar. Los buques mercantes no tienen ninguna posibilidad de hacer frente a un arma. No están diseñados para eso. Son lentos. Por lo tanto, son blancos fáciles. ¿Quién se va a arriesgar a pasar el estrecho si está la posibilidad que lo destruyan? ¿Qué compañía va a estar dispuesta a perder un activo tan importante? No solamente el buque, sino que además la carga que lleva. Por eso, o sea, no, han sido muy efectivos. Esta relación, esta asimetría, ¿no es cierto?, ha sido muy efectiva. Ha sido muy efectiva por parte de Irán. Tan efectiva que todavía el estrecho sigue cerrado. Así o sea, el país más poderoso del mundo, con la fuerza aérea más poderosa del mundo y con la armada más poderosa del mundo, no ha podido abrir el estrecho. Una ruta marítima. O sea, en este momento, ese punto de estrangulamiento de una ruta marítima está siendo bloqueado no por el mar, está siendo bloqueado desde tierra. Eso es una gran enseñanza. A comienzos de mayo, a propósito de esto que estamos comentando de que el estrecho continúa cerrado, Estados Unidos lanzó el Project Freedom para destrabar el Hormuz. Cuéntanos un poco en qué consistió ese proyecto o ese plan y si es que se vieron resultados, ¿cómo lo viste tú eso? Mira, la idea entiendo que era proteger buques mercantes, obviamente de interés de Estados Unidos, en el tránsito por el estrecho, cosa de permitir que navegaran y pudiesen salir del estrecho. Pero vimos que a poco andar, menos de 48 horas, el proyecto fue suspendido, porque es muy difícil. Es muy difícil lograr proteger a un buque en el tránsito, porque, mira, todos los sistemas de defensa son imperfectos. El sistema de defensa aérea de Israel es lo más avanzado que hemos visto. El sistema de defensa de Israel no es solamente el Iron Dome. El Iron Dome es una parte. Primero vienen los misiles Arrow, que están a más larga distancia. David Sling es otro que está a mediana distancia. Pues este Iron Dome. Y aún así, ese sistema que tiene un alto nivel de efectividad es imperfecto. O sea, pueden pasar objetivos. Por lo tanto, si un buque, un destructor, como los que Estados Unidos tiene desplegado, tiene la capacidad de hacer frente a 10, a 20 o a 30 objetivos al mismo tiempo, perfecto, es extraordinario. Y si le tiran 100, y si disparan 200 drones, ningún sistema de defensa es perfecto ni completo. Por lo tanto, siempre hay vulnerabilidades. Y creo que Estados Unidos se dio cuenta de que no era posible asegurar el tránsito de los buques, y por eso finalmente el proyecto no siguió adelante. Se suspendió rápidamente. A corto andar, sí. Marcelo, el estado actual de cosas es extremadamente frágil. Las conversaciones son frágiles, van declaraciones, vienen muy incendiarias. De cuando en cuando se denuncian ciertos ataques de un lado o del otro, pero bueno, hay negociaciones. Tú decías, algunos dicen son solo conversaciones. Hay ciertos puntos sobre la mesa. Alto al fuego. Por una parte, Estados Unidos propone el alto al fuego, por supuesto, e Irán dice alto al fuego permanente, o sea, para siempre. El estrecho de Hormuz, Estados Unidos exige la reapertura plena, Irán dice, oye, sí, reapertura, pero con control mío o protocolo mío, o sea, un protocolo iraní. Desarrollo nuclear, lo hablábamos recién. Estados Unidos dice que hay que desmantelarlo todo, y Irán dice, oye, tenemos derecho a enriquecer uranio. Estados Unidos dice moratoria de 12 años de enriquecimiento. Irán dice, oye, si es que hay moratoria, será de 5 años. No sé, alto el fuego en el Líbano. Estados Unidos, por supuesto, dice, oye, que esto se acabe. Irán habla del retiro de las fuerzas de Estados Unidos del Golfo. En fin, o sea, lo comentábamos antes, los puntos son de negociación o de conversación están demasiado alejados uno y otro. ¿Cómo ves tú la posibilidad de que esto llegue a puerto, dado que la conversación está en esos términos? Mira, creo que la descripción que tú das es muy completa. O sea, los puntos de fricción hoy día, los objetivos maximalistas que tanto Estados Unidos como Irán tienen, los mantiene muy alejados. Pero hay una realidad de que esto es muy difícil que sea para siempre. La economía del mundo está bajo estrés por la importancia que tiene el estrecho de Hormuz como ruta marítima para sacar el petróleo.
aquí no hay que olvidar que hay otros estados que están siendo afectados, ¿cierto? Los estados del Golfo han sido atacados, su infraestructura ha sido afectada y principalmente no han podido exportar el petróleo y el gas y los fertilizantes, claro, que son sus principales fuentes de ingreso. Por lo tanto, hay una presión internacional porque esto se acabe. Si bien Estados Unidos es un poco inmune al bloqueo del estrecho de Hormuz, es inmune en términos del abastecimiento, claro, pero no es inmune en términos de los precios. Si el petróleo sube, si el gas sube, eso afecta a Estados Unidos. Y creo que hoy día el precio del combustible, el galón de bencina está sobre los $4. Y eso, sí, para los norteamericanos es grave. Es un problema grave porque les afecta directamente en el bolsillo. Un país que en el automóvil se usa mucho, el transporte en automóvil se usa, es muchísimo. El sistema de transporte público en las ciudades menores casi no existe. Uno se moviliza por auto, por lo tanto tiene un impacto directo en el bolsillo del norteamericano. Entonces, si uno empieza a sumar cosas, si sumamos que este año tenemos elecciones de medio término en Estados Unidos, y que el Partido Republicano está viendo cómo la guerra está afectando el interés político interno en Estados Unidos. Europa está siendo afectada por el alza de los combustibles. China también tiene un ojo en todo esto. Entonces, es cierto, hoy día las posiciones están muy alejadas, pero lo que uno esperaría, y quizá es parte de lo que va a suceder en los próximos días en China, ¿no es cierto?, en la reunión entre Donald Trump y Xi Jinping, esperemos que algo bueno respecto del conflicto surja. El horizonte es muy difícil de preverlo, cada vez es más incierto, pero lo cierto es que el interés general, incluido Irán, incluido Estados Unidos, es que esto termine. Irán no es inmune a lo que está sucediendo. Su economía está devastada, está muy complicado. Y lo que conversábamos antes, si bien es cierto, la Guardia Revolucionaria Islámica tiene un rol muy fuerte, pero el gobierno necesita plata para pagarle a los miembros de la Guardia. Claro. Porque tienen familia, ¿no es cierto? Entonces también les afecta. Y en Estados Unidos también la guerra tiene un impacto. Por lo tanto, en la medida que pase el tiempo, creo que van a haber más y más incentivos por llegar a puntos de encuentro. Lo que significa que es muy improbable que Irán renuncie del todo a su programa nuclear, claro, pero es muy improbable que Estados Unidos logre también sus éxitos maximalistas. Irán quiere compensaciones, creo que alguna forma se va a tener que llegar de compensaciones. Irán exigía que hubiese una suerte de cobro por el paso del estrecho, claro, destinado a la recuperación producto de la guerra. Bueno, eso va a ser parte de las conversaciones. Marcelo, tú lo mencionaste antes y también ahora, el daño reputacional de Estados Unidos respecto de los países del Golfo, países aliados de alguna forma. ¿Cómo se ve eso? Insisto, sobre la base de las fuentes de información que tú has podido consultar, con todos los problemas que mencionábamos recién, ¿qué están sintiendo los países del Golfo con respecto a Estados Unidos? Los países aliados, por supuesto. Mira, lo que uno puede deducir de lo que se puede, del acceso a la información que uno tiene es que hay un daño reputacional directo y hay un daño reputacional indirecto. El directo es el que estamos conversando en los países del Golfo. Estados Unidos era el garante de la seguridad de los países del Golfo, no ha logrado proporcionar esta seguridad en la medida que era esperada. Sus defensas antiaéreas han derribado todo lo que ha llegado. Y dentro de esta comunidad de estados del Golfo hay distintas posiciones. Y esas distintas posiciones se han ido exacerbando a tal nivel que Emiratos Árabes Unidos se salió de este cartel del Golfo, ¿cierto? De la OPEP. OPEP y OPEP más, claro. Ya no forma parte, anunció su salida, la salida tiene efecto, ¿no es cierto? Hay toda una dinámica burocrática dentro de la organización, pero se salió y es uno de los más importantes miembros de esta organización. Entonces, tú tienes hoy día países como Emiratos Árabes que quiere una posición mucho más dura respecto de Irán, mucho más dura, que puede incluso ser coincidente con la de Israel en cuanto al cambio de régimen,
y a la participación en operaciones. Ayer leía un artículo en que habrían antecedentes de que Emiratos Árabes o aviones de combate de Emiratos Árabes Unidos han actuado sobre objetivos en Irán como respuesta a los ataques. Eso todavía se tiene que confirmar, pero hay indicios. Por otro lado está Arabia Saudita, ¿no es cierto?, que tiene una posición mucho más ambigua, porque, bueno, Arabia Saudita es el otro gran estado en la región que viene a ser la contraposición de Irán, ¿no es cierto? Son más sunitas, el otro son más chiitas, ¿no es cierto? Claro. Y son tan enfrentados geográfica, política y religiosamente en el Golfo. Pero hay otros estados que quieren mantener, Kuwait, no sé, quieren mantener la posición de decir, bueno, Estados Unidos que nos va a proteger y mantengámonos así, no participemos activamente en el conflicto. Entonces, en primer lugar, en los países del Golfo, el daño reputacional creo que es directo en cuanto a que no ha funcionado esta garantía de seguridad. Y esta garantía de seguridad expresada no solamente en que no me ataquen, sino que además que dejen salir mi fuente de ingresos. Claro. Si la economía de Irán está afectada por el cierre del estrecho, créeme que la economía de los países del Golfo está mucho más afectada. Pero además de manera indirecta, porque este conflicto ha afectado la relación de Estados Unidos con sus socios europeos, ¿no es cierto? Claro. Donald Trump ha sido súper duro con los países europeos de que por qué no se involucraron y apoyaron a Estados Unidos en esto. Esto viene de tiempo atrás, ¿no es cierto?, en toda la retórica de Estados Unidos, incluso antes de asumir el poder, el gasto en defensa, etc. Pero quienes también están observando son los países del Pacífico, del Indo-Pacífico. Japón, Corea, Filipinas, están observando, y Australia, en cómo se comporta Estados Unidos, cuán comprometido está Estados Unidos con esto, qué está dispuesto a sacrificar Estados Unidos. Porque el gran adversario, el gran contendor de Estados Unidos no es Irán, el gran contendor es China. Así lo entiende Estados Unidos, así se deriva de su estrategia de seguridad nacional. Entonces, ¿cuál comprometido? ¿Qué es lo que hace Estados Unidos? Es algo que están observando en el Pacífico. No creo que sea una buena señal para Taiwán o para Japón que Estados Unidos haya retirado parte del stock de misiles interceptores para desplegarlo aquí. Se entiende la urgencia, obviamente. Si no tengo más, bueno, saco de donde tengo. Claro, pero la alerta es inevitable por parte de esos países. Pero hoy día, en el Pacífico, se interpreta que cambió el balance. Si mis stock de munición de precisión de largo alcance se disminuyen, quiere decir que el balance de potenciales cambia. Y China lo observa. Eso es muy raro, Marcelo, ¿no? Porque si uno lee, tú lo has mencionado recién, la Estrategia de Seguridad Nacional publicada en noviembre de 2025, uno podía concluir, y acá tú me corregirás si tenía una visión distinta, pero uno podía concluir que el foco de Estados Unidos justamente estaría en lo que ellos llaman nuestro hemisferio. ¿Ya? Y de hecho se habla, ya no me acuerdo la cuña específica, pero de que hay ciertos conciertos o teatros que revisten hoy día menos interés, y dentro de esos conciertos o teatros de menos interés está Oriente Medio. Entonces, esto se publica en noviembre de 2025 y en febrero, oye, explota todo esto y lo que tú dices, nos vemos concentrados aquí y el Indo-Pacífico un poco abandonado. ¿No es un poco raro o nos hace pensar qué es lo que lleva a Estados Unidos a la guerra? Si es que la estrategia era un poco otra, según lo que ellos publicaron en noviembre. Quizás tú tengas una presión distinta, pero... Mira, podría ser confuso, pero creo que no lo es. Ya, es que... la estrategia, o mejor dicho, lo que se publica de la estrategia, porque la estrategia obviamente no se publica, se publica una parte, la parte pública. Es cierto, hay un cambio en las estrategias anteriores, donde se sitúa el hemisferio occidental, o sea, la región de las Américas, en una posición de relevancia. Pero de relevancia entendida en la amenaza directa al territorio de Estados Unidos. Yeah. En esa perspectiva, el narcotráfico, la inmigración, es una amenaza que afecta directamente al territorio de Estados Unidos y la población norteamericana. He ahí esa relevancia. Pero en el contexto global, la estrategia define e identifica a China como el principal contendor. Ahora, ¿qué es lo que pasa en Medio Oriente? Bueno, acá hay un cambio de prioridades, pero ese cambio de prioridades no significa el olvido. Para Estados Unidos ha sido y sigue siendo importante
que no haya nuevos países que adquieran capacidades nucleares. Y en este caso, un país como Irán, con un régimen político como el de Irán, ¿cierto?, derivado de la revolución islámica, mucho más fundamentalista que la visión chiquita del Islam, tenga un arma nuclear, es una gran amenaza, y Estados Unidos no quiere que eso suceda. Y si eso lo sumamos con Israel, donde para Israel no es que no sea deseable, la visión de Israel es que un Irán con un arma nuclear es una amenaza existencial para Israel. Irán no ha escatimado esfuerzos por atacar a Israel y ha desplegado una serie de proxies en la región que han rodeado a Israel, desde Cisjordania, desde la Franja de Gaza, desde el Líbano, el sur del Líbano, desde Irak, desde Siria, desde Yemen y desde el propio Irán. Por lo tanto, si Irán adquiere una capacidad nuclear, bueno, es una amenaza existencial para Israel. Israel influye en esta decisión de Estados Unidos, yo creo, ¿no? ¿Tú dices que influye? Yo creo que sí, yo creo que sí. Es su aliado en la región. Israel está de una manera aislada en la región. Por eso Estados Unidos presiona, influye para que en su momento Egipto reconozca, Jordania reconozca a Israel, después Emiratos Árabes Unidos reconoce a Israel. Y Arabia está en un proceso ya de negociaciones con Israel sobre esto, hasta el 7 de octubre, donde se desencadena el ataque a Israel y la respuesta israelita. Marcelo, a propósito de Israel, te quería preguntar esto así directamente. ¿Es Israel un obstáculo para la paz? Y te lo pregunto, por ejemplo, por cosas como esta. Ahora de anunciado el cese al fuego, Israel ataca el Líbano e incluso avanza posiciones en el sur del Líbano. En medio de las conversaciones y negociaciones de Estados Unidos con Irán, Netanyahu aparece afirmando así con un tono amenazante de que aquí la guerra no se ha terminado. Y ayer, uno podrá cuestionar las fuentes por analizar eso con más detención, nos enteramos de que un alto funcionario israelí le habría dicho a CNN que ellos estarían felices si es que el estrecho continúa cerrado y si es que no hay acuerdo entre Israel e Irán para terminar la guerra. Por eso te pregunto, ¿es un obstáculo Israel para la paz en este caso? Bueno, yo no lo vería así, sino que creo que el análisis se tiene que centrar en los objetivos. ¿Y qué significa cada cosa para cada Estado? Claro. Para Israel es un Estado que está en permanente conflicto y que se siente amenazado desde todas direcciones. Claro, es un Estado chico además. Pequeño muy, geográficamente y de población. Claro. Pequeño, es bien limitado. Y hoy día la amenaza más importante en lo inmediato para Israel es Hezbollah. Hezbollah es una milicia chiita con una fuerte apoyo de Irán, que tenía un gran arsenal, hoy día mantiene un arsenal aceptable de misiles, de drones, que son capaces de amenazar la población israelita. Eso es un problema. O sea, si nosotros pensamos que el Estado está concebido como una organización política de un grupo de personas cuyo objetivo es brindar oportunidades de desarrollo y entregar seguridad, si nosotros entendemos eso como Estado, bueno, el Estado de Israel tiene la obligación de entregar opciones de desarrollo y la seguridad a su población. ¿Y qué es lo que sucede cuando esa población se ve amenazada? Bueno, el Estado tiene que reaccionar y proteger a sus ciudadanos. Si estamos de acuerdo con eso, Israel actúa en defensa de sus intereses, en este caso la defensa de sus ciudadanos, y para eso busca la destrucción de Hezbollah. Y no quiero entrar en análisis de por qué Hezbollah hace lo que hace, sino que estoy analizando desde la perspectiva israelita. Por lo tanto, si Israel actúa en defensa, porque recordemos que dado los ataques del último tiempo, Israel tuvo que evacuar algunos de los poblados del norte de Israel. Por lo tanto, todas esas personas tuvieron que evacuarse, trasladarse, con todo lo que eso significa para esas personas, para la población y para la parte económica, para la generación de riqueza. Y si eso, Israel hace lo que estima que es mejor para sus intereses. Ahora, si es que eso está relacionado y es Irán el que relaciona Hezbollah con el estrecho, no es Israel, es Irán. Irán dice,
acá tiene que haber un cese al fuego, tienen que terminar las hostilidades, incluido el Líbano. Por lo tanto, es Irán el que relaciona el cierre del estrecho con lo que está sucediendo en Israel y en el Líbano. Claro, un punto que ellos ponen sobre la mesa en la negociación. No es Israel, digamos. Ahora, es cierto que Irán ha puesto esta condición. Es cierto que para Estados Unidos es importante que no sigan las hostilidades para poder incentivar a que Irán se siente en la mesa y llegar a un acuerdo. Todo eso es cierto. Pero que Irán está luchando o está haciendo prevalecer sus intereses. Y dentro de esos intereses están sus proxies, dentro de esos intereses están sus milicias y está Hezbollah. Israel está haciendo prevalecer sus intereses, que es la protección de su población y de su territorio. Y Estados Unidos también está haciendo prevalecer sus intereses. Entonces, seguimos y volvemos a lo que hablábamos en el inicio. Aquí este es un problema político. Es un problema político. Lo que hace Israel tiene una consecuencia en las conversaciones de paz, sí. Y está obstaculizando el paso, puede ser, como consecuencia. Pero no es Israel el que ha puesto esto como una condición. Es Irán el que ha puesto la condición de lo que sucede en el Líbano va a influir a lo que suceda en el estrecho. Marcelo, un balance después de 2 meses y medio de conflicto. ¿Quién ha logrado más de lo que buscaba? ¿Estados Unidos, Israel, Irán? ¿Y quién ha perdido más de lo que podía imaginar al comienzo? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, una muy difícil pregunta, pero tratando de hacerlo simple, dentro de los perdedores, yo comenzaría la lista con los países del Golfo. Ellos han visto dañada su infraestructura de generación de producción de petróleo, de gas, de fertilizante, han visto imposibilitados sacar sus recursos de la zona. Creo que un perdedor hasta el momento es Estados Unidos. Sí, ¿creen que es un perdedor? Yo creo que es un perdedor, reputacionalmente es un perdedor. Obviamente, tácticamente, operacionalmente, ha ganado. O sea, actúa con plena libertad, destruye lo que quiere destruir, pero no han sido capaces de transformar el éxito táctico en una ventaja estratégica, en la consolidación de los objetivos de guerra. No ha sido así. Creo que Irán, o al menos la población iraní, ha perdido mucho en sufrimiento, en muertes, en empobrecimiento. Creo que el resto del mundo hemos perdido en lo inmediato con el alza y la disponibilidad de combustible, de gas. En el mediano plazo la disponibilidad de fertilizantes va a empezar a afectar, no es inmediato, pero va a empezar a afectar en las siguientes cosechas. Y si es que queremos decir, bueno, ¿quién gana? Quizá Israel está en una mejor posición porque tiene a un Irán más debilitado. Le ha permitido reiterar el ataque en el sur del Líbano, pero sin duda, bueno, un punto intermedio. Creo que Rusia ha salido beneficiado. Sí. Rusia estaba con una economía muy golpeada, ya sea por las sanciones y por el esfuerzo de la guerra. Y producto del cierre del estrecho de Hormuz ha pasado 2 cosas. Uno, subieron el precio de los hidrocarburos, que es la principal fuente de ingreso de Rusia. Y en segundo lugar, Estados Unidos flexibilizó un poco las sanciones que se habían impuesto a Rusia. Por lo tanto, le están entrando más dólares a Rusia. O sea, un beneficiado. Pero creo que en el balance, quien más ha obtenido sin hacer nada es China. China ha visto debilitarse la posición de Estados Unidos, su reputación en la región, su reputación a nivel internacional. Creo que China ha visto cómo la relación de Estados Unidos con la OTAN, con los países europeos, incluso se ha deteriorado desde el inicio de la guerra. Creo que Estados Unidos ha debilitado su posición estratégica en el Pacífico al tener que retirar medio. Esto es temporal, es cierto, pero hoy día está debilitado. Hoy día tiene menos poder, claro, menos armamento, menos stocks de munición en el Indo-Pacífico que lo que había hace 3 meses atrás. Es una realidad. Por lo tanto, creo que China ha observado con mucha atención esto. No es que estén
felices, insisto, con la guerra, pues no creo que sea así, pero las consecuencias de estos ya 2 meses y medio, creo que hicieron un balance desde mi punto de vista, y bueno, no es que se me haya ocurrido a mí, ni mucho menos, sino que lo que uno puede ir deduciendo lo que lee, es que China es quien más ha obtenido en esto, o menos ha perdido, digamos, porque China obviamente es el principal destino del petróleo iraní. Claro. Es China. Creo que del orden del 90% se estima que el petróleo de Irán va hacia China. Pero China, el petróleo en su matriz energética es importante, pero no es lo más importante. O sea, China importa el 70% del petróleo. O sea, tiene una independencia del 30%. De ese 70% que importa, el 55% viene del Golfo, principalmente de Arabia Saudí, casi el 15%, 12, casi el 13% viene de Irán. De donde más importa es de Rusia, dicho sea de paso. Por lo tanto, del 70%, el 55% viene del Golfo. Por lo tanto, el Golfo significa para China el 38% de su petróleo. Y en la matriz energética china, el petróleo no es lo más importante. En la matriz energética china, lo más importante es el carbón. 51 y tanto % de su matriz energética viene del carbón. China ha invertido fuertemente en la transformación energética a energía renovable. Las energías renovables pasaron a ser el segundo fuente de generación, ya no es el petróleo. El 21 y tanto % de la generación china viene de energías renovables y energía nuclear, y menos del 20%, casi el 20%, pero menos del 20% del petróleo. Por lo tanto, ¿esto afecta a China? Sí, afecta a China. Pero no es tan dramático. Y no es tan dramático porque China hace rato que diversificó su matriz energética, uno. Segundo, diversificó a quienes le compra el petróleo. Rusia 17%, Arabia 14.9%, Irán 13%, Emiratos, y así sucesivamente. Se le compran muchos. Y esto además ha incentivado en el mundo la opción de impulsar el cambio de la matriz energética. O sea, somos muy susceptibles al cambio, a la disponibilidad y a los precios del petróleo, ¿cierto? Y eso incentiva a que busquemos alternativas como las energías renovables. ¿Y quién lleva la delantera en la producción de elementos, ¿no es cierto?, para explotar la generación de energía renovable? Es China. Por lo tanto, había un incentivo indirecto, pero un incentivo a nivel internacional de buscar desarrollar capacidad de generación alternativa al petróleo, al gas, a lo fósil. Y eso beneficia a China también. En contraste con China, Estados Unidos, algunos datos o hechos relevantes, los costos militares han sido elevados, no tan elevados como en otra guerra de Oriente Medio, pero elevados. La capacidad militar, en algunos casos, lo decíamos, por ejemplo, los Tomahawk o estos movimientos desde la Indochina, capacidad militar mermada, en cierto sentido, obviamente. El prestigio internacional de Estados Unidos también debilitado o caído, y la fortaleza de las alianzas también entredicho. Por ejemplo, la OTAN. Ya, Trump llegó a decir incluso que podría salirse la OTAN y con eso básicamente se cae la alianza. ¿Cuál crees tú que es hoy el mejor escenario posible para Estados Unidos? Teniendo en cuenta ya todos los costos que ha tenido que pagar, la situación interna de Donald Trump con las midterm elections a fin de año. ¿Cuál es el mejor escenario para Estados Unidos de aquí la guerra? Muy buena la pregunta en todo caso. Pensando en los objetivos que definió, es el logro de esos objetivos. O sea, que la capacidad o el interés iraní en el enriquecimiento de uranio y si llevar adelante un programa nuclear se postergue. ¿Pero son posibles? Yo creo que son posibles. Yeah. Es difícil, pero son posibles. Es imposible que renuncie totalmente a eso. Eso yo lo veo más imposible. Claro. Pero sí es factible que postergue su programa nuclear. En segundo lugar, que se abra el estrecho. ¿Cierto? Que el estrecho se abra para el libre tránsito. Porque Irán no tiene soberanía sobre el estrecho. El estrecho son aguas internacionales. El estrecho es de libre tránsito. Y en tercer lugar, que
creo que para Estados Unidos es importante que Irán de alguna manera limite el programa de misiles balísticos. Eso yo creo que es más fácil que lo logre, pero al mismo tiempo es más fácil que Irán lo bypassee en algún momento. Pero lo esencial creo que está dado por el programa nuclear iraní, que creo que es la parte medular de la guerra, y que esto se logre en una medida más limitada, o sea, postergarlo, no eliminarlo, postergarlo, porque finalmente, ¿cómo eliminas el conocimiento? Eso es imposible. ¿Cómo eliminas la capacidad de poder construir una centrífuga para poder hacer el enriquecimiento? Eso ya está, eso no lo vas a poder eliminar. Tiene que haber una decisión deliberada de Irán por... Pero fíjate que una de las consecuencias no deseadas de este conflicto, ya sea de ahora, de lo que pasó en junio, es que creo que para el régimen iraní, si antes pensaba que ser una potencia nuclear era bueno para su seguridad, hoy día están convencidos que si ellos hubiesen sido una potencia nuclear, esto no les hubiera pasado. Entonces, una consecuencia no deseada es justamente que la capacidad nuclear va a seguir siendo un objetivo nacional del régimen, va a seguir siendo un objetivo importante que podrían postergarlo en tiempo. Se habla que hay del orden de los 450 kilos de uranio enriquecido al 60%. ¿Eso se dice? Sí. Lo que es harto para más de una decena de bombas. Pero todavía falta el enriquecimiento que tiene que llegar al 90%. El uranio de uso militar es sobre el 90%. Pero eso no es tan lento, eso es más rápido. Y ahí viene un proceso de construir la bomba. Y una vez que se tiene la bomba, viene un proceso de miniaturizar la bomba a un espacio que sea capaz de poder ser lanzado. Porque una bomba que sea del tamaño de esta habitación no se puede poner, no tiene mucho sentido. Hay que ponerlo en un contenedor, en un misil, en alguna delivery, en un instrumento que pueda ser capaz de trasladar esa bomba a otro lugar. Ahora, Estados Unidos, fíjate que, si bien es cierto, ha consumido stocks importantes de misiles Tomahawk, de interceptores como los THAAD, como los Patriots. Estados Unidos tiene stock para seguir en esto. Claro. O sea, no es que Estados Unidos tenga una posición dramática de que le quede poco. No. Estados Unidos tiene stocks, ha consumido más del 50% de algunos de sus misiles, es cierto, pero está produciendo. Segundo, tiene suficiente. Y tercero, tiene además otras herramientas. O sea, hay otros misiles, hay otras cosas que puede seguir usando. O sea, Estados Unidos no está ni cerca de estar agobiado porque les faltan instrumentos o misiles o bombas. No es el caso. Pero sí, lo que ha afectado, lo que yo creo que es más preocupante, es que estos sistemas de armas más sofisticados, que son los que le otorgan más ventaja frente a China, estos stocks han bajado a niveles no deseados y va a demorar tiempo en recuperarlo, y además los ha tenido que retirar algunos desde la región del Indo-Pacífico. Marcelo, ¿hay posibilidad de que todo esto devenga en reescaladas o que se activen otros conflictos regionales en la zona, motivados por proxy u otros actores estatales interesados, y que esto se multiplique, se expanda? Imagino que a Irán le interesa que esto se expanda, o sea, que se contenga donde está. Puede ser un escenario más favorable para Estados Unidos, ¿o no? Y Irán preferiría que el Golfo estuviera así. Pero Francisco, lo primero que hizo Irán fue expandir horizontalmente el conflicto. Es lo primero que hizo. O sea, el día 28, antes de 24 horas, la respuesta fue a los países del Golfo, que no participaron del ataque. Quien participó del ataque fue Estados Unidos e Israel. Claro. Pero la respuesta de Irán fue inmediata a extender el conflicto. Por lo tanto, es un conflicto regional, con repercusiones globales, porque el precio del petróleo nos afecta a todos. El acceso al gas le afecta a quienes importan gas en todo el mundo. Ahora, si esto va a devenir en un resurgimiento del conflicto en el futuro, mira, es imposible decir, tengo la certeza de que esto va a suceder. Por supuesto. Pero la historia nos dice que lo más probable es que esto sea una nueva etapa
de este largo conflicto que hay en Medio Oriente. ¿Y Porque los problemas de fondo siguen existiendo. Claro. El régimen iraní sigue siendo el mismo, con gente más convencida que antes, pero del parte del régimen, gente que ve a Israel como lo veían los que murieron en el ataque del 28 de febrero. Por lo tanto, los intereses siguen siendo los mismos. Y si no cambian los intereses y los objetivos, ¿por qué va a cambiar la situación de fondo? Por lo tanto, vamos a ver un Irán mucho más debilitado en lo militar, pero quizá mucho más fuerte en lo político, en lo interno, con una Guardia Revolucionaria Islámica, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica con un rol mucho más importante que lo que tenía hasta ahora por todo este cambio y reemplazos. Y Israel también en una posición que ve a Irán como su principal amenaza y una amenaza de carácter existencial y que no concibe a un Irán que tenga un programa nuclear que sea capaz de construir una bomba. Eso no va a cambiar. Por lo tanto, si esto ha sucedido antes y esto ha sido cíclico, es muy probable, y lo que podríamos esperar es que esto sea una nueva etapa del conflicto y que en algún momento, ojalá que sea lo más tarde posible, o que no ocurra nunca, pero lo más probable es que ocurra de nuevo. Marcelo, para ir cerrando, ¿es posible a partir de este conflicto, de esta guerra, de esta reactivación, el sacar ciertas lecciones para nuestro país? ¿Hay algo que pensar en nuestra política de defensa o, no sé, en nuestra no política de seguridad nacional, por ejemplo? Sí, hay muchas lecciones y de variados tipos. Hace rato hablábamos de China, ¿no es cierto? Cómo China ha diversificado su matriz energética. Bueno, una gran elección, porque para Chile tuvo un impacto inmediato en el precio de los combustibles, ¿no es cierto? Y se generó una crisis política dentro de Chile, ¿no es cierto? El gobierno que se instaló a principios de marzo debió enfrentar esta crisis de manera casi inmediata y generó una crisis política, ¿cierto? Una oposición que decía una cosa, el gobierno que decía otra. Bueno, las decisiones se tomaron. Porque nosotros somos altamente dependientes del petróleo y del precio del petróleo. Entonces, una lección es diversificar nuestra matriz energética. Chile ha avanzado muchísimo en renovables, ¿no es cierto? Y Chile no genera petróleo, ni gas. Somos dependientes 95, casi 100% en eso. Y si no hay, no hay. Bueno, hay que buscar alternativas. No concentrarse en uno o en dos estados que nos provean de hidrocarburos, pero también tener la idea de explorar otras fuentes de energía. A raíz de la guerra en Europa, en toda esta posición de poder que adquirió Rusia, en Europa, después de la invasión a gran escala de febrero de 2022, y uno escucha cómo se trataba el tema de la energía, hubo un cambio en el discurso. Y uno escuchaba energías renovables, energías renovables, energías renovables, y el discurso cambió a energías libres de carbono, energías libres de carbono. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre la energía renovable y la energía libre de carbono? Desde mi punto de vista, es la energía nuclear. Porque la energía nuclear no es renovable, pero no genera residuos de carbono. Y en Europa la energía nuclear es muy importante, a nivel mundial es muy importante. Nosotros hemos evitado la discusión sobre si Chile debe tener o desarrollar una capacidad nuclear de generación de energía. Las centrales nucleoeléctricas son de alta capacidad y tienen una tasa de generación superior al 90%, que es muy alta. O sea, requieren muy bajo mantenimiento. Tengo entendido que muy limpias también, ¿no? Son súper limpias, no generan residuos. Son libres de carbono. Son libres de carbono. Tienen otros problemas, por cierto, ¿no es cierto? Los residuos y todo eso, pero hay formas de hacerlo. Entonces, primero, la matriz energética. Creo que tenemos que hacer como hizo China, un muy buen ejemplo, en diversificar la matriz y al mismo tiempo diversificar a quienes le compramos. En segundo lugar, asumir nuestra posición geopolítica. Chile controla 3 pasos biocénicos, ¿no es cierto? El estrecho de Magallanes, el canal Beagle y el paso Drake. Bueno, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cómo tenemos desarrolladas nuestras Fuerzas Armadas para tener una posición que permita el ejercicio de nuestra soberanía y la protección de nuestros intereses? Tenemos desarrolladas nuestras capacidades aéreas, nuestra marina, para poder defender esos intereses. Bueno,
Ahí hay un gran desafío. Tercero, en que el desarrollo de las capacidades militares debe hacerse en función de la realidad presupuestaria, pero también de los avances de la tecnología. Y aquí vemos cómo un país que es militarmente más débil que otro ha logrado hacer frente, y tenemos que observar lo que está sucediendo en el mundo, lo que sucede en Ucrania. Ucrania hoy día es, creo que, el país más avanzado en drones y lucha contra drones. Creo que hay que obtener lecciones de ahí, hay que obtener lecciones de lo que se observó en Medio Oriente. O sea, en resumen, lo que sucede en el mundo nos afecta directo o indirectamente, y hay que ir observando en lo militar, en lo político, en lo económico, en lo comunicacional, porque una de las lecciones de lo que sucedió en el ataque de Israel el 7 de octubre de 2023 es que Israel fue el atacado, pero a poco andar pasó de víctima a victimario. Claro. O sea, el manejo comunicacional también importa. O sea, no basta con el éxito en el campo de batalla, sino también hay que saber manejar lo comunicacional. Entonces, creo que también son lecciones que nosotros podemos obtener, o bueno, observar a lo menos de esto. Marcelo, como bonus track, ¿te parece a ti que existe algo importante que no estemos viendo del conflicto, que no estemos entendiendo bien o apuntando bien, algo como que se está quedando fuera de todo el análisis que uno ve? Mira, yo me quiero valer de tu pregunta para traer la conversación a Chile y decir que nosotros tenemos instituciones que comparativamente en la región son sólidas, ¿no es cierto? Son instituciones en las que la mayoría de los chilenos confiamos. Pero cuando estas instituciones actúan de manera aislada, sin una integración y una coordinación, es poco lo que se puede obtener. Chile carece de una estructura de seguridad nacional que sea permanente, que sea eminentemente política, que es lo que hemos estado promoviendo desde Athena Lab desde hace bastante tiempo. Y este tipo de situaciones en que nos afecta indirectamente un conflicto son aquellas situaciones en que un Consejo de Seguridad Nacional con una Secretaría permanente son las que deben estar monitoreando. Y adelantarse en visualizar estos escenarios y ver qué alternativas podemos tomar nosotros con tiempo para que el impacto de estos fenómenos sea el menor posible. En la medida que no tengamos este tipo de organizaciones, este tipo de articulación al más alto nivel, seguimos caminando confiando en la buena voluntad y pensando que puede pasar lo mejor. Y resulta que no es así. En 2019 sufrimos el ataque, y lo pongo en esa perspectiva, el ataque en nuestro metro, Orgullo Nacional, simultáneo, con una metodología parecida. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó con eso? ¿No lo vimos venir? ¿Y después qué sucedió? Bueno, ¿qué hicimos con eso? ¿No hay investigaciones de esto? ¿Qué pasó con nuestra inteligencia? ¿Qué conclusiones sacó de nuestra inteligencia? Y si no sacó, bueno, ¿por qué no la sacó? ¿Cómo se articulan los distintos instrumentos del poder nacional? ¿Cómo se articula defensa, seguridad interior, relaciones exteriores? Relaciones exteriores tienen una gran labor que cumplir. Y si uno lee el resultado de la promulgada ley de inteligencia, relaciones exteriores tiene un rol bastante secundario en la inteligencia, lo que desde nuestro punto de vista es un error. Entonces, ¿cómo un Estado moderno como el chileno, que pretende ser grande, no se dota de una arquitectura de seguridad nacional que integre, coordine, sincronice los medios para no estar tan vulnerables en lo que sucede en la región, en el mundo o de manera local? Bien, Marcelo Mazalleras, muchas gracias por haber estado aquí en esta entrevista en FNM. Gracias, Francisco. Muchas gracias. Y gracias a todos los que nos siguen semana a semana. Nos vemos en una próxima.